Oh Señor Jesús, alabado sea Señor, bendecido sea Señor Jesús en esta mañana. Gracias por este nuevo día en que nos permites vivir y aún muchas gracias porque nos permites reunirnos como un solo hombre, como un solo cuerpo, Señor, que es tu cuerpo. Es tu iglesia, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que en este día tú nos ilumines en nuestro espíritu y allí danos la sabiduría, Señor, para poder comprender tu palabra de este día. Pongo en tus manos esta enseñanza y que todos, Señor, puedan llegar a comprender tu verdad, la verdad única, la verdad que cambia el universo, Señor. Por eso te doy muchas gracias y pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Pues hermanos, vamos a comenzar. Me voy a estar ayudando de la pantalla y del pizarrón. Y el tema que hemos estado viendo se llama espíritu, alma y cuerpo. Y hoy vamos a ver la importancia que tiene en nuestras vidas este conocimiento. Y ese es el tema: cuerpo, alma y espíritu. Y para iniciar, hermanos, vamos a ver un versículo, y este versículo dice de la siguiente manera. Es Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Este versículo, hermanos, si se dan cuenta, nos enseña que en la creación hay tres cosas muy importantes, tres cosas. En primer lugar, tenemos la creación de los cielos, la creación del universo. Es algo maravilloso, hermanos. Es algo tremendo lo que sucedió cuando la creación hizo que surgieran las estrellas, que surgiera el universo. La siguiente parte importante que también Dios creó, dice que fue la tierra. Y la tierra es maravillosa, su funcionamiento. El hombre la ha echado a perder, pero la tierra sigue funcionando tal y como Dios la diseñó. Y luego, hermanos, la tercera parte, y muy importante, dice que creó el espíritu del hombre dentro de él. Si se dan cuenta, allí Zacarías no menciona como al hombre lo más importante, sino que está mencionando el espíritu del hombre. ¿Y por qué será, hermanos, que la Biblia menciona que el espíritu del hombre es lo más importante? Porque Dios así lo diseñó. Dios quiere que el espíritu del hombre sea el centro de su ser. Dios quiere, hermanos, que nuestro espíritu sea el centro de nuestra vida, sea quien gobierne nuestra vida. Por eso, hermanos, la palabra de Dios al espíritu del hombre lo pone a la misma altura de los cielos y de la tierra. Y si vemos otro siguiente versículo, en Números 16:22 dice: y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne. Nuevamente se menciona
la parte más importante del ser humano. Y la parte más importante del ser humano es el espíritu. Y muy claro dice el versículo que Dios es el Dios de los espíritus. Por eso el versículo de Zacarías le da tanta importancia al espíritu. Porque si nosotros queremos tener contacto con Dios, lo tenemos que hacer desde nuestro espíritu. Dios no es de Dios de la carne, no es Dios de las carnes. Dios es Dios de los espíritus. Y es allí donde Dios quiere tener la relación con cada uno de nosotros. En nuestro espíritu, hermanos. En nuestro espíritu recibimos a Cristo. En nuestro espíritu se funde la vida de Dios con la vida del hombre. En nuestro espíritu se genera la unidad de Dios con el hombre. Ahora vamos a ver otro versículo más, pero ya en el Nuevo Testamento, en donde nos hablan de las partes con que está formado el hombre. Y el versículo es Primera de Tesalonicenses 5:23. Este versículo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere, hermanos, en este versículo enseñarnos que lo que Dios desea es que nuestro cuerpo sea santificado, nuestra alma sea santificada y nuestro espíritu sea santificado. Estas santificaciones de las que habla la palabra se van a ir dando gradualmente. Cuando Dios a nosotros nos hizo santos, es porque en la cruz del Calvario Él ganó nuestra redención para nosotros. Y nuestro espíritu ya ha sido santificado. Nuestro espíritu ya ha sido purificado. Por eso Dios viene a habitar en nuestro espíritu, porque ese espíritu ya ha sido, hermanos, santificado. Posteriormente, en el proceso de nuestra vida cristiana, ahorita estamos llevando una transformación que es la santificación de nuestra alma. Y al final, hermanos, al final de la era, va a ser santificado nuestro cuerpo. Las tres partes de nuestro ser tienen que ser santificadas para que cuando sea el arrebatamiento nosotros podamos subir con el Señor. El cuerpo va a ser glorificado. Esa es la santificación del cuerpo. Para demostrar o para representar las partes del cuerpo, vamos a utilizar de aquí en adelante unos círculos concéntricos. Y en estos círculos concéntricos son tres partes. Y cada parte representa una parte de nuestro ser. El primer círculo representa nuestro cuerpo. La siguiente representa el alma. Y la siguiente parte representa el espíritu. A propósito, lo puse con E minúscula, para que aquí nosotros hagamos una distinción de lo que es el espíritu humano y el Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Entonces nuestro cuerpo está formado en estas partes. Cuando ustedes escuchen una prédica, una enseñanza,
y se hable del alma, se hable del espíritu, se hable del cuerpo, tengan en mente estos círculos, que de aquí en adelante nunca en su vida cristiana se les olvide esta representación de las partes de nuestro ser. Si no se les olvida, la verdad es que van a entender la Biblia, los mensajes, las enseñanzas, las van a entender muy fácil, más aún con lo que vamos a tratar de explicar ahorita. Y hermanos, Dios hace en la palabra una clara distinción, una clara separación entre lo que es el alma y el espíritu. Vemos un versículo allá en Lucas 1:46 y 47, dice de la siguiente manera: entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Está hablando en esta parte de la palabra que hay una diferencia entre el alma y el espíritu. No son lo mismo, no están mezclados, no están pegados en el aspecto de que estén unidos, de que sean lo mismo, no. Son separados totalmente. Y otro versículo más dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si se dan cuenta, la semana pasada estábamos viendo, hermanos, que nosotros entonces tenemos el cuerpo. Tenemos el cuerpo. En el cuerpo se encuentran todas las cosas visibles: nuestras manos, nuestros ojos, nuestra nariz, los oídos, incluso las partes que conforman nuestros sistemas humanos. Allí se encuentran en el cuerpo. Por lo tanto, en el cuerpo son las partes visibles. Y aquí, hermanos, también decía hace 8 días que tenemos 3 vidas, y la vida que se encuentra en el cuerpo es la vida biológica. La vida biológica. Esa vida biológica es la que nos hace crecer, es la que hace que nos crezca el cabello, es la que nos hace enfermarnos incluso, es la que en la vida biológica sentimos dolor a veces en algunas partes de nuestro cuerpo. Entonces esa es la vida biológica. Pero también veíamos que dentro de nosotros hay unas partes internas que decía la Biblia, partes internas. Incluso la Biblia le estaba mencionando como las entrañas. En las entrañas, en estas partes internas, en las entrañas, se encuentra el alma, que es la vida del alma, o la vida anímica, o la vida psíquica que tenemos nosotros. Y por último veíamos que dentro de nosotros también se ubican las partes secretas. Las partes secretas. Incluso se decía que allí en esas partes secretas también la Biblia decía lo más profundo
lo más profundo del ser, lo más profundo del ser. Y aquí, hermanos, es donde nosotros se ubica el espíritu humano. Y es donde nosotros tenemos nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual. Es así, hermanos, como son tres vidas las que existen en nosotros. ¿A cuál vida le hacemos más caso nosotros? ¿A cuál vida? Lo vamos a descubrir hoy precisamente. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, volviendo al versículo, dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. La gente que no conoce a Cristo y que no conoce la palabra, sigue pensando que el espíritu y que el alma es lo mismo, porque la palabra no ha llegado hasta lo profundo, hasta la parte secreta de su ser, para hacer esta separación. Hoy nosotros que estamos estudiando y que hemos estudiado la palabra desde el momento en que creímos en Cristo, ha habido una separación de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y Pablo pone el ejemplo que así como la espada, dice, parte las coyunturas, hermanos, son los que unen los huesos. Y teniendo en mente el apóstol Pablo, él hablaba que para obtener el tuétano es la parte que está dentro de los huesos. Y para obtener el tuétano había que romper el hueso. De la misma manera, la palabra de Dios penetra y parte, hermanos, nuestra alma. Y existe la separación entonces entre el alma y el espíritu. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a entrar a descifrar qué existe en cada parte de nuestro ser, después de que ya conocemos que existe el alma y el espíritu. Pero antes de eso, quiero regresar para que ustedes se enteren cómo fuimos nosotros criados y que ahora qué es lo que quiere Dios de nuestra vida. Resulta, miren, esto que les voy a comentar en unos 15 minutos, no voy a tomar pasajes bíblicos porque me llevarían, no sé, unas 7, 8 horas. Así que lo voy a resumir, es algo platicado lo que les voy a dar. Y los que conocen bien la palabra de Dios, de inmediato van a irse a esos versículos. Miren, hermanos, cuando Dios creó al hombre, dice la Biblia que lo hizo a su imagen, lo creó a su imagen y semejanza. Si se dan cuenta ustedes, la palabra imagen y semejanza son dos palabras diferentes, totalmente diferentes. Pero ahorita no vamos a tocar la semejanza, hay explicación bíblica. Vamos a ver la imagen con que Dios creó al hombre. Es la parte interior de él, no es el aspecto físico. La imagen es la parte interior. ¿Cuál es la parte interior de nosotros? Pues la parte interior de nosotros, hermanos, es precisamente el alma y el espíritu. Así que la imagen con que nosotros fuimos creados
es lo interior de nuestra vida, porque nos crió con alma y nos crió con espíritu. Por lo tanto, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro razonamiento que se encuentra en la mente, eso corresponde a la imagen con que Dios nos creó. Por eso les digo que la imagen es lo interior, no lo exterior de nosotros. Ahora bien, Dios diseñó todo perfecto. No se le escapó absolutamente nada de las manos a Dios. Dice la Biblia que Él nos creó y vio lo creado y que era bueno en gran manera. O sea que lo que Dios creó era excelente, era maravilloso, funcionaba tal y como Él lo quería. ¿Y cómo quería Dios el funcionamiento del ser humano? Él quería que el espíritu humano gobernara sobre nuestro ser, que el espíritu humano fuera el que dirigiera nuestra vida, que el espíritu fuera el que tomara las determinaciones, que el espíritu fuera el gobernante total de nuestra vida. Y entonces Él quería, Dios lo diseñó así, y así funcionó. No sé por cuánto tiempo, no sé por cuánto tiempo habrá funcionado así. Lo que sí es que el deseo de Dios o el diseño de Dios fue que el espíritu gobernara el alma. Ese era el gran deseo de Dios, que el espíritu gobernara el alma y luego que el alma gobernara el cuerpo, luego que el alma gobernara el cuerpo, y al fin todo lo que saliera al exterior del cuerpo del ser humano, todo lo que saliera al exterior iba a ser ordenado desde el espíritu, desde aquí, no desde el alma, desde el espíritu. Dios hizo al hombre con estas condiciones en el alma para que él tomara decisiones, para que él amara con su amor propio. Si Dios hubiera hecho robots, pues simple y sencillamente nos hubiera programado e hiciéramos la voluntad de Dios. Pero Dios quiso que el hombre escogiera su manera de vivir por él mismo. Por eso, hermanos, cuando al hombre que crió, lo puso frente a dos árboles. Este árbol le llamó Dios el árbol de la vida y representa a Cristo. Representa a Cristo, porque Cristo es la vida. Lo que Dios quería era que el hombre comiera de este árbol. Este árbol, hermanos, lleva una línea de la vida, cuya culminación es la Nueva Jerusalén. Esa es la culminación del comer del árbol de la vida. ¿Y por qué representa a Cristo? Porque Cristo en el Antiguo Testamento se presenta como alimento. Él se presentó como el maná del cielo. Hace ratito cantábamos que la peña fue abierta y que se convirtió en el estanque de agua viva.
Entonces, el agua que salió de la peña en el Antiguo Testamento representa a Cristo, porque sacia la sed. Luego en el Nuevo Testamento, Jesús dice: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la vid verdadera. Entonces, sin temor a equivocarme, lo que Dios desea es que el hombre se alimente de Cristo como su vida, y tomar el camino de la vida para llegar a la nueva Jerusalén. Ese es el gran deseo de Dios. Fíjense que hay algo extraordinario en la Biblia. No sé si ustedes ya lo habían detectado, pero en toda la Biblia empieza Génesis con el árbol de la vida y Apocalipsis termina con el árbol de la vida. Es una señal inequívoca que el árbol de la vida representa a Cristo. Ahora bien, Dios hizo también y puso en el huerto otro árbol. A este árbol, si este árbol se llamaba el árbol de la vida, ¿cómo se debió haber llamado este árbol? El árbol de la muerte. Pero ¿por qué la Biblia no dice el árbol de la muerte? La Biblia menciona allí que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Como es el árbol del conocimiento del bien y del mal, este árbol representa a Satanás. Voy a tratar de dibujar aquí algo simplemente simbólico, y le puse hasta su colita y sus cuernos como los muestran. No es mentira eso, pero bueno, es simplemente algo simbólico, hermanos. Entonces representa a Satanás, al diablo, este árbol del conocimiento del bien y del mal. Y bien cierto es que este árbol es el árbol de la muerte, porque cuando nosotros nos alimentamos de este árbol, tomamos el camino de la muerte. Tomamos el camino de la muerte. Y este camino, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva, hermanos, al lago de fuego. Allí nos lleva este camino. Cuando no voy a hablar a qué se refiere el conocimiento del bien y del mal. Más adelante, en su momento, algún día tocaremos esto y se van a dar cuenta qué hermosa enseñanza podemos sacar de aquí. Pero entonces, este árbol representaba esa muerte, porque Dios le dijo a Adán: si comes de este árbol, morirás. Así se lo dijo Dios. Y entonces, cuando Dios quería, Él no quería que el hombre comiera de este árbol. Él quería que comiera del árbol de la vida. Pero ¿qué sucedió, hermanos? Sucedió que el hombre no hizo caso de este señalamiento. Por el contrario, el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, fíjense lo que sucedió. Sucedió la gran desgracia para la humanidad, la desgracia total para la humanidad. Resulta que todos los pensamientos malignos de Satanás, aquí voy a rellenar esta línea en señal de que el hombre
comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando el hombre comió de este árbol, los pensamientos malignos fueron inyectados, así como nos inyectan algún medicamento. Fue inyectado los pensamientos satánicos, los pensamientos malignos en el hombre. Esos pensamientos nos persiguen. Seguimos pensando mal. Y toda la humanidad aún más piensa más mal que todavía nosotros. Pero en nosotros siguen arraigados los pensamientos del maligno. Y aún más, hermanos, el pecado, Satanás convertido en pecado, entró en la carne del hombre. Entró en la carne del hombre. Por eso la Biblia menciona de que nosotros somos carne de pecado. Y si nosotros somos, hermanos, carne de pecado, todo esto arruinó el diseño original de Dios. Lo echó a la basura el diseño original. Allí la serpiente engañó a la mujer. Antes Adán no tenía miedo, no tenía temor. Adán no sentía celos. Su cuerpo no se enfermaba. Era puro. Pero cuando entró el pecado y los pensamientos malignos en él, de inmediato la maldad entró en sus partes internas. De inmediato el rencor, el odio, el resentimiento, la angustia, el miedo, el terror entraron en él. Por eso cuando Dios lo buscó, primero Adán se dio cuenta que estaban desnudos. Y de inmediato le dio vergüenza. Antes no la sentía. Pero cuando entraron los pensamientos malignos, él se dio cuenta que estaba desnudo. Y corrió y se hizo un delantal con hojas. Y aún más, tuvo miedo. Yo me imagino que con su esposa la regañó y le dijo: ¿por qué comiste de este árbol? No lo debiste haber hecho. Estaba echándole la culpa a su esposa. Y cuando Dios lo vino a buscar, Satanás, por ese miedo que tenía, se fue a esconder entre los árboles del campo. Y cuando Dios le dijo: ¿pero qué has hecho, Adán? Adán le contesta: no fui yo, fue la mujer que tú me diste. Imagínense, hermanos, le echó la culpa a la mujer. Y luego cuando Dios le pregunta a la mujer: Eva, ¿qué hiciste, Eva? ¿Qué hizo Eva? Le echó la culpa a la serpiente. No, fue la serpiente la que me engañó. La serpiente ya no tenía a quien más echarle la culpa. Pero esto entró en este momento cuando fueron inyectados en en Adán, todas las cosas malignas del diablo, hermanos. ¿Y qué creen que pasó con el diseño de Dios? Este diseño de Dios se vio, hermanos, totalmente truncado. Se echó a perder. Ya este diseño de Dios ya no funcionaba. Ya el espíritu ya no tenía el poder de gobernar sobre el alma. Por eso el alma quedó, hermanos,
ensombrecida, quedó adormecida. El espíritu quedó en un estado de muerte. No estaba muerto el espíritu, no estaba muerto. Quedó en un estado de muerte. No reaccionaba. No había nada que le diera vida. No había absolutamente nada. Y entonces resulta que le suprimieron el gobierno. Y el que empezó a gobernar aquí, de hoy en adelante, era el alma, sin tomar en consideración el espíritu. Y el alma es la que gobierna a la fecha a toda la humanidad. Incluso muchos cristianos, no de esta iglesia, de otras iglesias, son gobernadas por el alma. Muchos vivimos, aún siendo cristianos, vivimos gobernados por nuestra alma, por nuestros celos, por nuestras envidias, por nuestros rencores, por nuestras sed de venganza y por tantas cosas, hermanos. Es porque aún estamos viviendo en el alma. Pero bueno, eso lo vamos a platicar más adelante. Pero resulta que Dios no quería dejar las cosas así destruidas. No. Dios quería que la humanidad regresara al camino de la vida. Si Adán hubiera comido de este árbol, nosotros estuviéramos en el camino de la vida. Pero con Adán esto se truncó. Pero el camino de la vida sigue. Pero Dios quería ahora que el hombre fuera restaurado y tuvo que seguir con su plan. Un plan que Dios conocía desde la eternidad pasada. Cuando me refiero a eternidad pasada, es la eternidad de aquí hacia todo atrás, el infinito. Nosotros vamos a vivir en la eternidad futura. Ahorita estamos viviendo en el presente, pero va a haber una eternidad futura en donde todos vamos a gozar la vida junto con Cristo en la Nueva Jerusalén. Pero bueno, entonces Dios no se quedó de brazos cruzados. Él dijo: yo tengo que hacer algo para que nuevamente el diseño que yo hice vuelva a ser en mis hijos, en mis escogidos. Por eso Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre y se convirtió en Jesús, hecho carne. Él era el Dios hombre, porque era totalmente hombre y era totalmente Dios. En el libro de Mateo hemos visto, hermanos, de verdad, yo les invito a los que no se han inscrito en el estudio de Mateo, por favor inscríbanse. Allí vemos todo esto con más detalle. Inscríbanse, hermanos. De verdad no se van a arrepentir. No digan: es que yo apenas si puedo escribir. Hermanos, eso no interesa. Aquí tú vas a aprender la palabra y el Espíritu, hermanos, te va a enseñar todas las cosas. Bueno, entonces Jesucristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre, y Él vivió una vida humana y divina.
aquí en la tierra. Pero llegó el momento, tuvo un vivir humano de 33 años. Algunos dicen que fueron 33 años y medio. Y vivió esta vida. En esta vida está descrita en los 4 evangelios. Y allí podemos ver que Él nos dejó el ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir. Posteriormente, Él llegó a la cruz del Calvario y allí murió en la cruz, y luego Él bajó al sepulcro. Él bajó al sepulcro. Después de 3 días, Él resucitó y se fue al cielo. Allí fue entronizado, o sea, se le dio el trono, se entronizó. Un momento que ya estaba entronizado, ahora Él está listo para empezar en el hombre la obra de la vida. Él ahora, por medio del Espíritu Santo, Él viene al hombre. Él viene al hombre. Y cuando uno le recibe, Él entra en nuestro espíritu. Porque lo primero que Él regenera es el espíritu. Por lo tanto, voy a borrar un ratito, aguántenme hermanos, por favor, mientras hago esto. Entonces, nuevamente tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Ahora Él llega a nuestro espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo, Él llega hasta nuestro espíritu. No se estaciona en el cuerpo, no se queda en el alma. Él llega al espíritu. Por eso nuestro espíritu humano lo pongo con E minúscula, y llega el Espíritu Santo que lo pongo con E mayúscula. Se unen. Hay una unidad en nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Y entonces Dios empieza a trabajar. En ese momento, la Biblia le dice a este paso en nuestra vida, le llama regeneración. Somos regenerados en nuestro espíritu. Nuestro espíritu es santificado. En nuestro espíritu ya no puede entrar ningún espíritu del demonio, porque está ocupado por el Espíritu Santo. Entonces, a partir de aquí, que ya ha sido regenerado nuestro espíritu, Dios empieza a obrar, y ahora Él quiere gobernar la vida de sus hijos, la vida del cristiano. Para eso Él empieza la obra y empieza a querer gobernar nuestra mente, empieza a querer gobernar nuestras emociones, empieza a querer gobernar nuestra voluntad. Cuando esto suceda, nosotros vamos a ser sometidos en nuestra alma por el Espíritu. El alma queda sujetada al Espíritu. El alma le obedece al Espíritu. El alma va a hacer lo que el Espíritu dicte. Así es el diseño de Dios. Por lo tanto, cuando esto llegue a suceder, empieza en nosotros una transformación. Así le menciona la Biblia, transformación.
Muchas veces hemos tal vez equivocado o no hemos entendido lo que significa la transformación de nuestra vida. Muchas veces pensamos que yo voy a ser transformado por mí mismo, que yo debo de dejar de ser enojón, que yo debo de dejar de ser una persona deshonesta, que yo voy por mí mismo a dejar de ser una persona que ya no siente rencor, que ya no siente celos. No. Todas las veces que tú te propongas a querer cambiar por ti mismo, vas a fracasar. Si lo intentas 1000 veces vas a fracasar. ¿Cuántas veces como cristianos no nos hemos dicho, no, ahora sí? Incluso vamos con nuestra esposa y le decimos, mira, ya no me voy a portar mal contigo, ya se lo dije a Dios, la enseñanza me gustó y mira, ya me prometí a mí mismo de no enojarme contigo. Y a lo mejor lo hacemos un día, pero al segundo día caemos en lo mismo. ¿Por qué? Precisamente, hermanos, porque nosotros lo queremos hacer independientemente de Dios. Y así no funcionan las cosas. De acuerdo a las Escrituras, así no funcionan las cosas. Cuando nosotros, hermanos, nos alimentemos de Cristo, Cristo fortalece nuestro espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro espíritu, el espíritu, como yo les decía antes, estaba amortizado. Uso esa palabra para hacer hincapié en que no estaba muerto, pero estaba en un estado de muerte. Pero cuando Cristo entró a nuestro espíritu, le dio vida. Le dio vida, hermanos. Lo regeneró y empezó en él a habitar. Ahora, de nosotros depende como cristianos cuánto Cristo crezca en mi espíritu, cuánto yo le doy la oportunidad a que Cristo se mueva en mí, cuánto Cristo se va a estar haciéndose grande dentro de mí. ¿Cuánto se va a hacer Dios grande dentro de mí? Entre más grande se haga, mi espíritu se fortalece, mi espíritu se hace fuerte, mi espíritu, hermanos, entonces va a tener el poder de controlar el alma, de controlar mis emociones, de controlar la voluntad. Esto es lo que Dios quiere hacer, hermanos, en nuestra vida. Miren lo que dice este versículo bíblico. Mateo 15:19 dice, porque del corazón, aquí la palabra corazón, y lo vamos a ver más adelante, la palabra corazón es el alma. No se está refiriendo ese corazón a la parte física que tenemos llamado corazón, no, porque esa parte física llamada corazón está dentro de nuestra vida biológica nada más. Y cuando dice el corazón se refiere al alma. Y ahorita lo vamos a ver con otros versículos. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Los pensamientos salen de nuestra mente. Y la mente es una parte del alma. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y tantas cosas más. ¿Por qué están allí en el corazón? ¿Por qué están en el alma? Porque fueron inyectadas por Satanás. Nunca se van a quitar de las personas estos pensamientos,
más de las personas del mundo? ¿Por qué matan con facilidad? ¿Por qué violan con facilidad? ¿Por qué hacen lo malo con facilidad? Pues porque tienen los pensamientos demoníacos y fueron hechos y generados desde el principio cuando el hombre cayó. Es por eso, hermanos, incluso con esos pensamientos vamos a estar batallando nosotros, aún siendo cristianos. Y toda nuestra vida cristiana va a haber una batalla. Y estas batallas las menciona el apóstol Pablo. Yo quisiera mencionarles ahora este otro tema, pero imagínense, hermanos, no salimos. Mi meta es, en este estudio, que estén conociendo ustedes de manera perfecta lo que es el cuerpo, alma y espíritu. Si empezamos a comprender estas cosas, con esto que les dibujé aquí, van a comprender la Biblia, hermanos, bien fácil. Cuando ustedes se dispongan a estudiar la Biblia, van a decir, ahora ya entiendo por qué la Biblia dice esto. Compruébenlo y me van a dar la razón. Entonces, hermanos, así están nuestros pensamientos. Ahora, hay otros versículos más que quiero tocar. Segunda de Corintios 3:18 dice lo siguiente: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Fíjense qué versículo, cómo Dios le reveló un gran misterio al apóstol Pablo. Y dice que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor Jesús por el Espíritu del Señor. Fíjense, cuando el diablo inyectó en nosotros el pecado y los malos pensamientos, la imagen del Señor fue destruida. La imagen con la que nos creó Dios de tener amor, de tener una buena voluntad, de tener una buena emoción, todo, hermanos, fue completamente destrozado por Satanás. Fue distorsionado. Nuestros sentimientos, nuestras emociones fueron distorsionadas. En vez de amar, odiamos. En vez de querer hacer algo, siempre pongo pretextos. Fueron distorsionadas las cosas. Totalmente nuestra mente fue distorsionada. Nuestra voluntad fue distorsionada. Y por Satanás se perdió la imagen del Señor. Y hace rato comentaba que la imagen es todo lo que sucede en el alma. Pero que gracias a Dios, hermanos, que ahora dice la Biblia que nosotros somos transformados para volver a retomar la imagen de Cristo. No se glorían en esto, hermanos. Nosotros, hermanos, ahora ya tenemos al Espíritu. Dice que vamos siendo transformados por nuestro Espíritu y por el Espíritu de Dios. ¿Y dónde habita el Espíritu de Dios? En nuestro espíritu. Por lo tanto, la transformación comienza a darse desde la parte más profunda de nuestro ser, que es el espíritu. Y de allí Dios quiere transformar nuestra alma. Es lo que quiere transformar. Pero muchas veces nosotros no se lo permitimos. ¿Y cómo no se lo permitimos? Porque no nos llenamos de Cristo.
porque no estudiamos su palabra, por tantas cosas, porque no oramos, porque no nos reunimos. Y aquí se da vida en las escuelas, hermanos, o sea, en las clases que se dan los días lunes, luego que se da en las reuniones familiares los martes y luego los viernes. No digan que esta iglesia no está dando, hermanos, enseñanza. Hay enseñanza y tenemos que acercarnos a esa enseñanza precisamente, hermanos, para poder cambiar todo lo malo que hay en nuestra alma, en nuestra vida. Y aquí todo empieza desde el Espíritu, de acuerdo al versículo. Otro versículo dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hermanos, aquí a nosotros Dios nos escogió, ya nos predestinó para que nosotros seamos hechos. Dice, seamos hechos. No dice, ya somos hechos, sino que está diciendo para que fuesen hechos conformes a la imagen. ¿Qué significa esto? Que entonces Dios ahorita está obrando para recuperar el diseño original, para transformar nuestra alma, para transformar nuestro corazón. Es lo que está haciendo Dios ahorita. Ahorita está haciendo. ¿Qué te puedo decir yo, hermanos? Tú tienes tu carácter y tú a lo mejor tienes, y todos, y me incluyo yo, tenemos muchos defectos en el alma. Y ya sabes qué te digo, yo no te recomiendo que te los quites. Sigue con eso. De verdad, sigue siendo enojón, sigue siendo gritón, sigue siendo celoso. Eso estás escogiendo tú. Si tú quieres que Dios te transforme, aliméntate de Cristo. Cuando menos te des cuenta, lo enojón se te quitó. Y hasta la gente te va a decir: oye, pero si tú eras gritón. ¿A poco? Ya ni me acuerdo. No te diste cuenta. Esa es la obra. Y eso es lo que nos mencionan estos versículos. Vamos a ser hechos transformados a la imagen del Señor. Y esta es una obra que ya inició Dios. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo se va a terminar? Nuestro trabajo, nuestro transitar en la vida cristiana se va a terminar hasta cuando muramos. Por lo tanto, tenemos oportunidad, hermanos, de colaborar con Dios para que nuestra transformación se haga. ¿Cómo voy a colaborar? No haciéndolo por mí mismo, no. Voy a colaborar con Dios porque ya estoy cansado de mi vida, porque ya estoy cansado de vivir. Tal vez ustedes puedan decir: es que mi matrimonio es un infierno, es que ya no soporto a mi marido, a mi esposa, es que ya no soporto a mis hijos, no soporto al vecino, no soporto a mis padres, etcétera. Hermanos, no lo vas a hacer por ti solo, no vas a cambiar por ti solo. Deja que el Espíritu lo haga, deja que Él transforme. Tú solamente deleítate en el Señor. Hace rato el último canto que cantábamos decía: deleítate en el Señor. Solamente deleítate, solamente deleítate en su palabra. Cuando vengas aquí, ven dispuesto a gozarte. Ven dispuesto a gritar: gloria a Dios, aleluya, amén. Gózate en el Señor. Si vienes a tus clases, vente contento a tus clases. Hoy voy a aprender algo para alimentar mi espíritu. Si vas a la reunión de la familia, ve a la reunión con gozo, porque allí está Cristo, hermanos. Ahí se reúne Cristo.
Entonces, hermanos, eso es el trabajo, eso es lo que Dios quiere para que nosotros colaboremos con Él, para que la transformación llegue a nuestra vida. Si no, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es de que cuando ya recibiste a Cristo, recibes a Cristo, vas a pasar una vida totalmente vacía, una vida que no te llena nada, una vida que hablas del hermano, una vida que hablas del pastor, una vida que hablas de los líderes, una vida que dices, ay, esta hermana qué feo canta, ay, este hermano cómo grita, ay, este hermano que ya ni dance, ay, etcétera. Vamos a empezar, hermanos, con eso. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es vivir a Cristo, porque si no, una vez, voy a dibujar la cruz aquí, una vez de que tú ya recibiste a Cristo en tu vida, una vez de que tú ya recibiste a Cristo en tu vida, vas a estar viviendo con esa recepción de Cristo. Pero vas a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y no avanzas. Y vas a estar simplemente recorriendo tu vida en ir al templo. Ay, domingo, hoy me dio flojera, hoy no voy. El estudio, ay, ni hice la tarea, mejor ya ni voy. Y empezamos, hermanos, a vivir una vida vacía, una vida sin Cristo, una vida acá nada más alrededor del cristianismo, pensando que ya recibí la salvación, pensando que ya recibí a Cristo, pero no hay ningún avance, no veo ningún cambio en mí. ¿Qué pasa? Y muchas veces decimos, Cristo no hace nada en mí, mejor me retiro. Por eso a veces unos vienen y se van y van buscando en algún otro lado algo que les llene. Pero hermanos, si nosotros no tomamos el camino de vivir a Cristo, vamos a estar así. Y es una responsabilidad de nosotros, hermanos. Es una responsabilidad de nosotros. Acabo con este versículo, hermanos. Efesios 3:4 es el centro, este pasaje es el centro del mensaje total del apóstol Pablo, de la revelación del apóstol Pablo es el centro. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. Fíjense lo que les platiqué, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Quién es el hombre interior? El hombre interior es nuestro espíritu. Este es el hombre interior, nuestro espíritu. Y Dios dice que allí su espíritu nos fortalece su espíritu. ¿Con qué objeto nos fortalece? Vamos a ver qué dice Pablo. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, al fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Significa que entonces somos fortalecidos en nuestro espíritu por el Espíritu Santo para que habite. Si se dan cuenta, dice habite, para que habite. No dice que ya habita en nuestro corazón, no lo dice, hermanos. Por eso, si hay algunos cantos que hablen del corazón y que dice que Dios habita en nuestro corazón, vamos a decir nuestro espíritu. Entonces, hermanos, dice para que habite Cristo por la fe, para que llegue a habitar
para que llegue a habitar en nuestros corazones. Ahorita habita en nuestro espíritu. Él quiere habitar en nuestra alma. Aquí quiere también habitar, quiere habitar. Por eso está haciendo su obra de transformación. Está limpiando la casa para que llegue a habitar a nuestra alma. Si el alma no está limpia, no va a poder llegar a habitar Cristo allí. Hagan de cuenta, hermanos, hagan de cuenta. Como un ejemplo muy simple, tenemos nuestra casa y allí en un cuarto está Dios, allí en un cuarto está Cristo, allí. Pero no le dejamos que salga, ni Él quiere salir a la sala, porque la sala es un tiradero total, es un tiradero. La sala tenemos regadas por allá cobijas, trastes, etcétera, y está sucio. Y dice Jesús: no, yo no salgo acá, no salgo a la sala. Yo prefiero mientras a ir que se vaya limpiando poco a poco, y desde aquí voy a trabajar, desde aquí voy a obrar. Entonces la persona que habita en esa casa empieza a hacer una limpieza con la ayuda del Señor para poder limpiar la casa, y entonces Cristo pueda llegar a habitar plenamente en mi alma o en mi corazón. Eso es lo que está haciendo Dios, y eso es lo que está y lo que vimos en los versículos, hermanos. Hermanos, espero en Dios que nos vaya abriendo y nos vaya dando vida paso a paso en este estudio. Que la luz vaya empezando a fluir en nuestro espíritu. Que la luz vaya alumbrando nuestra vida espiritual para que vayamos comprendiendo todo lo que Dios quiere que sepamos. Porque Él quiere hacer una obra maravillosa en tu vida. Él ya vive en ti. Él no está fuera de ti. Él está en tu espíritu. Solamente, hermanos, Él quiere ahora empezar esa obra maravillosa de transformar nuestra alma, de transformar nuestras emociones. Por eso dice el apóstol Pablo que tengamos la mente de Cristo, porque quiere transformar nuestra mente también. Así que yo les animo, hermanos, yo les animo en el nombre de Cristo a que ustedes tomen ánimo, a que se animen, a que empiecen a vivir realmente a Cristo, a que empiecen a comer a Cristo, a que empiecen a estudiar su palabra, a que a todos los llamados que hace la iglesia para concentrarnos en las diferentes actividades espirituales, estemos, hermanos. Y de esa manera tú estás colaborando con el Señor para la transformación de tu alma. Que esto, pido a Dios, hermanos, que quede grabado por siempre en nuestras vidas y que haga Dios la obra que Él tiene que hacer. En el nombre de Cristo, hermanos. Amén. Esto, hermanos, es para Cristo. Esto es para Cristo, porque Él se merece toda la gloria. Él se merece toda la honra y Él se merece toda la alabanza, hermanos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. No acabé el estudio, hermanos. ¿Me aguantarían otro domingo? Bueno, pues el próximo domingo, y con el permiso del pastor también, ¿verdad? Para que me dé esa oportunidad de continuar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor Jesús, por este tiempo en que nos has hablado por medio de tu palabra. Muchas gracias, Cristo, porque yo sé que tú has alumbrado nuestro entendimiento, has alumbrado también nuestro espíritu, Señor, con tu palabra. Yo te pido, Señor, que esto que escucharon hoy mis hermanos lo lleven en sí toda la semana y todo el tiempo, Señor, de lo que tú quieres hacer en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros espíritus. Obra, Señor Jesús, obra en nuestras vidas, obra en mí y obra en mis hermanos, Señor. Solo lo que tú necesitas es que nosotros
nos pongamos en el camino de la vida para que tú obres. Tú lo que deseas es que todos te comamos, Señor, porque tú eres el pan de vida, tú eres el agua de vida, tú eres la vid verdadera, Señor, tú eres el maná celestial. Y tú te presentas a nuestra vida como un alimento para llenarnos, para reavivarnos en nuestra vida espiritual, Señor. Yo agradezco hoy porque mis hermanos, Señor, han consagrado este tiempo para escuchar tu palabra, para estar reunidos como tu cuerpo. Gracias por sus vidas. Y yo te pido, Señor, tu bendición para ellos durante toda la semana, Señor bendito. Y que ellos, Señor, tú pongas una carga ahí en su alma, Señor, para que ellos puedan asistir a las reuniones espirituales que se llevan, Señor, en la iglesia. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.